Efectivamente es un aniversario muy significado. Lo es, yo creo que para Querétaro, incluso para el país, pero particularmente para quienes tuvimos el privilegio y la oportunidad de abordar la carrera de Derecho. Para los queretanos de antes y de los de hoy, el tener acceso a la Universidad Autónoma de Querétaro y en particular a la Facultad de Derecho, antes en otro tiempo, incluso cuando su servidor estudiaba, tenía el rango de Escuela de Derecho. Con el tiempo adquiere justamente el estatus de facultad. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que tuvimos oportunidad de estudiar, no se otorgaban sino licenciaturas. Cuando se convierte en Facultad de Derecho, pues puede otorgar maestrías, puede otorgar doctorados, incluso postdoctorados. Y eso es lo que ha ocurrido con la facultad, hoy Facultad de Derecho. Obviamente es muy interesante conocer el trayecto histórico de nuestra primera escuela y luego facultad. Y quienes tuvimos oportunidad de acceder, todavía siendo Escuela de Derecho, en estos espacios donde nos encontramos en el patio barroco, en el patio de los Naranjos, que es el que está al lado, y en el patio principal, en este que fue el antiguo colegio de jesuitas de San Francisco Javier, pues tiene un significado muy, muy en particular. El recorrido que nos tocó, el privilegio y la oportunidad de participar, era rector el licenciado Fernando Díaz Ramírez, primer rector cuando esta universidad adquiere la categoría o el rango de Universidad Autónoma de Querétaro. En 59, antes de esto, era Universidad de Querétaro, es una universidad estatal. Cuando se convierte en Universidad Autónoma de Querétaro, bajo la rectoría, en principio, del licenciado Fernando Díaz Ramírez, se da un impulso específico a toda la universidad, pero en particular a la Escuela de Derecho y algunas otras escuelas que se fueron incorporando. Recordemos que inicialmente era Derecho, Ingeniería, luego Enfermería, luego Contabilidad, con don Roberto Baumba, pero yo diría que es la oportunidad de recorrer junto con el tiempo, digamos así, la transformación y la vivencia de una universidad, que a lo largo del tiempo fue adquiriendo espacios de conocimiento, de investigación. Creo que la Universidad Autónoma de Querétaro enfatiza las tres principales características que corresponden a la tarea de la universidad o a la misión de la universidad, como decía Ortega y Gasset. La misión de la universidad descansa en su oportunidad de docencia, de investigación y de extensión universitaria. Y creo que eso lo hace muy bien la universidad. Desde el primer rector, el licenciado Díaz, hasta la actual rectora, la doctora Teresa García Gasca, ha cumplido en ese largo arco de tiempo y con todos los que en ese curso han participado, mujeres y hombres en la rectoría, deja un espacio de alto nivel, de alto compromiso, no solamente académico, también un compromiso social, y lo ha cumplido a plenitud. La universidad nos dio oportunidad, al margen de condiciones sociales o económicas o políticas. La universidad fue y sigue siendo una universidad generosa, abierta a las corrientes del pensamiento, abierta al análisis de los acontecimientos, pero abierta a la sociedad, con espacios, con oportunidad. Nadie que quiera ser universitario puede estar, ni está al margen de la universidad. Este largo trayecto de 195 años dio oportunidad, desde la etapa inaugural con el primer gobernador Díaz Marina, dio oportunidad a que de aquí egresáramos, gracias a ella, pues muchos de los de antes y de los de ahora, que la vida nos dio oportunidad de seguir participando, lo mismo en la academia, lo mismo en las clases, en las tareas universitarias, que en tareas públicas. Y eso fue
porque la universidad nos abrió el espacio, nos abrió la oportunidad, cuando simbólicamente creo que se pagaban 20 pesos por inscribir. Era realmente simbolismo, pero la universidad fue generosa. El pueblo de Querétaro fue generoso y nos dio oportunidad. En lo particular, la Facultad de Derecho creo que es una facultad muy representativa del espacio universitario de Querétaro. Una facultad inaugural, bueno, primero como escuela inaugural, porque con ella nace propiamente, pues ni siquiera la universidad, sino el antiguo Colegio Civil, precedente de la universidad, luego la Universidad de Querétaro y luego la Autónoma, pero en todo el trayecto le ha acompañado siempre la escuela y luego Facultad de Derecho, de donde han surgido eminentes abogados que tuvimos el privilegio de que fueran nuestros maestros y de quienes intentamos aprender. Ojalá que hayamos logrado aprenderles algo, pero vaya, someramente recuerdo y espero no cometer ninguna omisión, pero algunos que recién fallecieron, como el licenciado Ana Morán, como el licenciado Alberto Macedo Rivas, como el licenciado Estrada, el licenciado Rodríguez Aguillón, el licenciado Esquivel, en fin, no quiero seguir mencionando para no omitir, pero con decirle que ni cobraban por venir a dar clases. Lo hacían pues porque veían la oportunidad de contribuir y lo hicieron. Y realmente el recordar este trayecto de la universidad es también recordarlos a ellos. Y con una expresión de gratitud a nuestra universidad por todo lo que nos dio, tan generosa y tan abierta al pensamiento, también una expresión de gratitud para ellos, para los rectores, rectoras también, porque le pusieron espíritu, ánimo de contribuir, compromiso personal y profesional, y gracias a eso hoy, en el cúmulo del tiempo, tenemos lo que hoy es nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, una universidad de alta calificación, una universidad que en el ranking, como le llaman, o en el ranqueo de universidades, ocupa un lugar preponderante por su calidad de maestros, por su compromiso y porque está haciendo el trabajo universitario. Como le decía hace un momento, la docencia, la investigación y la extensión las está cumpliendo a cabalidad. Y si no hace más es porque los recursos materiales pues siempre son una limitación, pero la voluntad y la capacidad sin duda existe en la universidad. Yo creo que lo que pasaba, entre otras cosas, es primero sí una vocación natural, ¿no? Como quien decide estudiar ingeniería porque tiene algo para eso, o el que quiere estudiar medicina porque se le da. Bueno, a mí se me dio una atracción por el derecho, por la ley, y porque también veía de cerca, todavía estábamos en secundaria, pero veía de cerca a maestros o abogados a los que les guardaba yo mucho reconocimiento, respeto y admiración. Jorge García también, por ejemplo, le decía el licenciado Arana, el Rodríguez Aguillón, Macedo Ríos, eran personajes que formaban parte del devenir de Querétaro y que eran referentes importantes en Querétaro. Cuando los mencionaba uno, pues los mencionaba con mucha consideración, con mucho reconocimiento, y eso quizá me hizo volver la mirada a lo que ellos eran, a lo que ellos hacían, y se me despertó, por supuesto, una inquietud natural por estudiar Derecho. Desde luego, la universidad nos dio desde la secundaria, como le comentaba, secundaria, prepa, y luego Derecho. Aquí en este patio barroco y en los demás, fue nuestro espacio, pues, de 10 años. Secundaria, 3, 2 de la prepa y 5 de profesional, 10 en el mismo espacio. Todo era aquí. Caminando iba usted, claro, el Querétaro de entonces, caminando iba a su casa, hacía escala en el Jardín Obregón, luego Jardín Cenea, y bueno, y luego venía a clase, regresaba y el mismo espacio. Era otro Querétaro, por supuesto, de dimensiones mucho más
más estrechas, más limitadas, pero lleno de un fervor estudiantil, en una oportunidad que, como le decía, nace con el licenciado Fernando Díaz, pero vienen más rectores y todos le imprimen lo suyo. El licenciado Macedo, por ejemplo, toma un impulso, digamos, al ordenamiento jurídico, estatutario, etcétera, de la universidad, mucho orden ahí. Y luego vienen figuras también muy relevantes como Hugo Gutiérrez, que le da un impulso a la apertura al conocimiento, al análisis del pensamiento, y Hugo es un referente obligado también en estos espacios de apertura, digamos, al pensamiento. Lo digo en el mejor sentido, se abre la universidad. Vienen invitados de todas las corrientes, de Estados Unidos, de Francia, incluso de Rusia, venían a impartir conferencias, pláticas. Fue una época muy importante que no se ha desvanecido el tiempo. La Universidad Autónoma de Querétaro mantiene y preserva un lugar de alta relevancia. El estatus de mi familia, de su servidor, era un estatus modesto. Mi padre trabajaba en la Oficina Federal de Hacienda y también era organista, mi padre. Un hombre muy trabajador. Fuimos 8 de familia, entonces para mantener a 8 de familia había que trabajar y trabajar fuerte. Y mi padre lo hizo. Mi padre originario de Querétaro, de una familia muy tradicional de Querétaro también. Mi madre originaria de Jalisco, pero avecindada también aquí en Querétaro. Los primeros impulsos o las oportunidades fueron una escuela de gobierno. En la calle de Arteaga y por el Templo de Santa Rosa estaba la escuela, y está todavía, Escuela Josefa Vergara. Y esa escuela, pues, como siendo de gobierno, pues, era educación gratuita. Y nos quedaba muy cerca, casi enfrente de la casa de ustedes. Entonces nos estudiamos la primaria en escuela de gobierno, abierta, con las limitaciones de una familia que vivía al día, literalmente. Y después, generosamente, en la secundaria, ya nos abrió espacios la universidad. Y en lo particular a mí me dio la ocasión de combinar trabajos modestos que tenía uno en algún despacho o en alguna oficina, casi de lleva estos papeles y tráelos, pero así empezaba uno. Y gracias a eso, también le diré que el privilegio de tener no solamente maestros, sino personajes que después en la carrera fueron orientadores. Ya cuando terminó uno la carrera, iba uno a preguntarle a Jorge, o al licenciado Arana, o al licenciado Macedo, o a muchos tantos que siempre fueron amables y fueron generosos para abrir puertas. De tal manera que el recuerdo de la universidad, desde la secundaria hasta la profesional, hasta la recepción, el examen de titulación, es un recuerdo no solamente amable, sino un recuerdo de gratitud. Aquí, en este espacio, justamente en este salón, fue el examen recepcional de su servidor. Aquí me titulé de abogado, aquí estaba el jurado y aquí nos reuníamos y aquí fue, aquí por eso me trae tantos recuerdos de este espacio. Sí, afortunadamente, mis papás vivieron en el mismo lugar de siempre, en la calle de Arteaga, en el número 81, una casa modesta, pero ahí vivieron toda su vida hasta que fallecieron los dos. Pero sí tuvieron el tiempo de compartir, pues desde que se me abrió un espacio en la vida política propiamente en San Juan del Río como presidente municipal, luego como diputado local, luego como secretario particular del gobernador, luego senador 2 veces, diputado federal y luego gobernador, pero en todo el tiempo estuvimos cerca. Era de sistemático que todos los domingos nos reuníamos a comer en la casa de mis papás. Era una costumbre y nunca se perdió el contacto, independientemente de compromisos de trabajo y todo, nunca se perdió el contacto, ni tampoco la sencillez. Ellos
Jamás intervinieron, jamás generaron ningún espacio, dejaban decir, esta es tu chamba, nosotros seguimos como siempre, porque seguiremos después de que salgas como siempre, lo cual fue absolutamente cierto. Pues le diría que sin esta oportunidad, sin la que amable y generosamente nos dio la universidad, no hubiéramos tenido otro destino, ni otra ocasión, ni otra oportunidad. Tuvimos acceso, y hablo en lo particular, no como una expresión sobrada, sino como un reconocimiento de oportunidad que se me da de ser un estudiante de familia modesta y llegar a gobernador. ¿Por qué? Porque la sociedad fue generosa y porque la universidad nos abrió el espacio. Sin esto, sin los maestros, sin la universidad, simplemente no hubiera llegado. Entonces, ¿qué queda? Queda reconocimiento, queda gratitud, queda la referencia que acompaña toda la vida, decir, sin esto no llegábamos a ningún lugar. Gracias a la generosidad de esto y de muchas gentes, tuvimos ese espacio. Y hoy, gracias a ustedes, tenemos oportunidad de refrendarlo y de reiterarlo. Gratitud y reconocimiento, respeto permanente para la Universidad Autónoma de Querétaro y para sus autoridades. Era una doble oportunidad. Primero, verla como alumno, después regresar por varias razones, porque era una forma de agradecer, es decir, volvamos a la universidad como una tarea, digamos, de labor social, pero fundamentalmente universitaria. Déjame devolverle un pedacito, tantito, a lo que la universidad me dio. Dábamos clase porque nos gustaba, en primer lugar, y porque aprendíamos, porque teníamos que estudiar. Y en la Facultad de Derecho, pues había alumnos incisivos, ¿sí?, que preguntaban y cuestionaban, entonces tenía uno que prepararse para venir a dar la clase, lo cual en el tiempo dice uno, pues qué fortuna, qué oportunidad de ver la universidad como alumno y después impartir clase y compartir las exigencias de aquí, de esta universidad, de aquellos alumnos. Pues obviamente surgieron figuras muy importantes y también de los maestros, de tal suerte que todo el trayecto como alumno, como profesor, o inclusive viéndolo desde fuera sin tener una función específica, siempre fue un referente de respeto en la universidad y de orgullo. Decir, ¿de dónde egresaste? De la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho. Y además tiene, hoy en día y de muchos años atrás, tiene reconocimiento este espacio, la facultad y en conjunto la universidad. Es reconocida y es respetada. Hoy en día, naturalmente, los tiempos son más complejos, en Querétaro y en el mundo. El Querétaro del que yo le hablaba hace rato, pues era un Querétaro de dimensiones mucho más limitadas, yo diría casi apacible, pero con el tiempo la industrialización, el comercio, el crecimiento propio, la ubicación de Querétaro, le fueron imprimiendo una dinámica tremenda, la que hoy conocemos. Pero en esencia, en aquel Querétaro y en el Querétaro de hoy, la formación de abogado habla de derecho, habla de cumplimiento de la ley. De tal manera que el abogado de antes y el de hoy, en mi opinión personal, debe tener un compromiso primario, la vigencia y el cumplimiento y la observancia de la ley. Si esto se da, la sociedad entra en procesos de equilibrio, entra en procesos de continuidad en el esfuerzo y de cohesión de las fuerzas sociales. Cuando se rompe la observancia de la ley, que es el espacio jurídico de nosotros, cuando se rompe eso, vienen propiamente las desavenencias, los desencuentros y los rezagos de la sociedad. Por eso la prevalencia de la ley y la prevalencia del derecho es un condicionante fundamental para la evolución de la sociedad. Y lo es, en primer lugar, para quienes tienen cargos de gobierno.
independientemente de pertenencias partidistas, la responsabilidad gubernamental y por supuesto el de la sociedad es observancia y cumplimiento de la ley. Es derecho. Y para quienes egresamos de esta universidad, pues es un referente ineludible.